Si alguien te dijera que el país más desarrollado de Latinoamérica esconde alguno de los crímenes más perturbadores del continente, no lo creerías. Las víctimas del caso que te mostraré a continuación tampoco, hasta que vivieron el infierno en la tierra. El 5 de marzo de 1998, en Queilén, una comuna del archipiélago de Chiloé, la madre y el hermano de María Formantel llegan a casa de su amigo de la infancia Rubén a preguntar por ella. Tenía algunas horas desaparecida. Conocen el lugar de toda la vida. Golpean. Nadie responde. Miran por la ventana y ven algo que les destruye la vida. Adentro, sobre la cama, estaba María, sin vida, con un destornillador enterrado en el pecho y señales de que había sido abusada incluso después de su muerte. Lo peor es que alguien estaba durmiendo con su cadáver, como si fuera su pareja. Pero, ¿qué pasó dentro de esa casa para que ocurriera un crimen tan aberrante? Queilén es un pueblo pequeño, aislado, a unos 85 kilómetros al sur de Castro, un lugar donde todos se conocen, donde las puertas no se cierran con llave y donde los vecinos se saludan por su nombre. Ahí nació Rubén Darío Millatureo Vargas el 3 de mayo de 1962. No era un hombre que generara miedo. Todo lo contrario, era conocido por su carácter amable, por su cercanía con la gente y por la estrecha relación que tenía con su madre, María Vargas. Eran inseparables. Rubén la acompañaba a comprar, la cuidaba y la protegía. Era el hijo que cualquier madre hubiera querido tener, pero había algo más en ese hogar. Su padre, Isidoro Millatureo Ruiz, un hombre violento que maltrató a su esposa durante años y al que Rubén odiaba con toda su alma. Lamentablemente, a mediados de los años 90, María fue diagnosticada con cáncer, una enfermedad que la deterioró demasiado rápido. Para esa época, Rubén dedicaba todo su tiempo cuidando a su madre, y cuando ella murió, algo de él se rompió para siempre. El hombre amable de Queilén desapareció y en su lugar quedó algo que el pueblo todavía no sabía que existía. Además, la relación con su padre empeoró día tras día. Ya no había nadie que amortiguara la tensión entre ellos. Todos los días peleaban por cualquier cosa. Rubén no estaba de humor para soportar los maltratos de su padre, así que el 24 de septiembre de 1997, mientras almorzaban, empezaron a discutir por la comida. Una pelea estúpida y sin sentido. Una chispa pequeña, pero Rubén ya no era el mismo. Mientras su padre gritaba en el comedor de la casa, él se levantó de la mesa, agarró un hacha que se sostenía de la puerta de la cocina, la levantó y la dejó caer sobre el cuello de su padre, una y otra vez sin parar, hasta que logró quitarle la vida a la persona que él más odiaba en el mundo. Tras darse cuenta de lo que había hecho, no se alarmó, simplemente envolvió el cuerpo en una sábana y lo llevó hasta la leñera. Abrió un hueco en la tierra, puso el cadáver, le echó cal y lo rodeó con decenas de ajos para ocultar el hedor a muerte. Un ritual meticuloso, calculado, como si lo hubiera pensado antes. Con el tiempo, la gente empezó a preguntarle por su padre, pero él les decía que se había ido a Punta Arenas por trabajo, que estaba bien y que se mantenían en contacto casi todos los días. Por otra parte, su prima Eliana, sobrina de Isidro, no le creyó mucho. No era normal que este hombre hubiera hecho eso, cambiar de trabajo y de ciudad, sin decirle a nadie, teniendo 73 años de edad. Ella, sabiendo que algo raro estaba pasando, contactó a la policía y revisaron la casa, pero no encontraron nada sospechoso. Rubén había engañado a todos, lo sabía, y eso lo desató. Ese cambio que generó en él la muerte de su madre había hecho que cruzara un límite que no tiene regreso, y cuando un hombre así cruza esa línea una vez, la siguiente es solo cuestión de tiempo. Ese tiempo llegó el 13 de diciembre de 1997, cuando un desconocido llamó a su puerta. Era Claudio Eduardo Reyes Sandoval, un hombre de 34 años que era vendedor ambulante oriundo de Temuco. Visitaba Queilén de manera regular para hacer cobros y no había tenido ningún problema con nadie en el pueblo.
hasta ese entonces. Reyes vendía obras de arte que pintaba su hermano y Rubén le debía dinero por un cuadro que le había comprado a su madre cuando estaba enferma. Se suponía que después de meses le pagaría los 12,000 pesos que le debía. Reyes llegó con su maletín, donde cargaba bastante dinero en efectivo de otras cobranzas que había hecho ese día. Golpeó la puerta, Rubén abrió y lo invitó a pasar. Lo que pasó adentro no se sabe con exactitud, sí se sabe cómo terminó. Con el hacha, el mismo ritual, el mismo surco en la leñera, la misma cal y los mismos ajos. El pueblo empezaba a murmurar. Primero había desaparecido el padre de Rubén y ahora un visitante. Eliana, la prima, insistía que Rubén tenía algo que ver, y eso hizo que la policía volviera a visitarlo. Nuevamente Rubén se mostró tranquilo, seguro, y dio todas las facilidades para que los detectives revisaran la casa, y al igual que la vez anterior, no encontraron nada. 2 investigaciones, 2 cuerpos bajo sus pies y ninguna pista. Ya se había vuelto muy fácil matar para él. 3 meses después del crimen de Claudio, Rubén conseguiría a su próxima víctima, María Gabriela Formantel Macías, de 26 años. Era secretaria de la misma pesquera donde trabajaba Rubén y se conocían desde que ambos eran niños. Habían crecido en el mismo pueblo, trabajaban en el mismo sitio y se cruzaban casi todos los días. Para él siempre fue muy atractiva, pero nunca se había atrevido a insinuarle nada. No era el tipo más diestro con las mujeres, pero recordemos que algo había cambiado dentro de él desde que acabó con la vida de su padre, así que poco a poco lo que alguna vez fue una amistad de barrio se convirtió en una obsesión silenciosa por conquistarla. La miraba diferente, la buscaba en el trabajo y encontraba excusas para estar cerca de ella. María probablemente lo notaba, como lo notan todas las mujeres cuando alguien las observa con esa intensidad, pero para ella, él simplemente era su amigo del pueblo. El 5 de marzo de 1998, María había viajado hasta Castro para retirar del banco el dinero destinado a pagar los sueldos semanales de los trabajadores de la pesquera. 1.512.000 pesos en efectivo. Una responsabilidad enorme para una mujer joven. Cuando María regresó a Keilén esa tarde, Rubén la encontró, la saludó como siempre y le propuso lo más normal del mundo entre 2 amigos del pueblo, pasar a tomar un café a su casa, con esa naturalidad de quien lleva toda la vida conociendo a alguien. María aceptó. ¿Por qué no iba a hacerlo? Era Rubencito, su amigo de siempre, la misma casa de toda la vida. No había ninguna razón para desconfiar. Al llegar, Rubén preparó café y se sentaron a charlar. Después de unos 10 minutos de conversación, fue cuando Rubén cambió el tono. De repente, en medio de la nada, le dijo que era bella, que siempre lo había pensado, que había algo especial en ella. María se rió, una risa incómoda, de esas que uno suelta cuando no sabe muy bien cómo responder. Lo miró extrañada. Quizás pensó que era una broma, quizás intentó desviar la conversación hacia otro lado, pero Rubén no estaba bromeando. Siguió hablando, con más confianza, con más intensidad, y en algún momento, sin decir nada, puso su mano sobre la pierna de María. Ahí fue cuando ella entendió que esto no era una broma. María retiró su mano, lo miró a los ojos y le dijo que no quería nada con él, que siempre habían sido amigos y que eso no iba a cambiar. Para cualquier persona, eso hubiera sido el final de la conversación. Para Rubén, fue el comienzo de otra cosa. Él intentó volver a tocarla, pero ella no se dejó. Se acercó de nuevo y la agarró, la rodeó con los brazos, como si el rechazo no hubiera existido, como si insistir fuera suficiente. María lo empujó con fuerza, un empujón claro, sin ambigüedad, el tipo de gesto que dice todo sin necesitar palabras. Forcejearon, María resistió, peleó. No era una mujer que se iba a quedar quieta. Lo empujó, lo arañó, intentó zafarse y en algún momento lo logró. Se liberó de sus manos, se puso de pie y corrió hacia la puerta. Pero Rubén fue más rápido, tomó el hacha y antes de que María pudiera escapar, la alcanzó. El primer golpe la derribó, los siguientes fueron para asegurarse. Una
2 y 3 veces la golpeó con el hacha, y cuando terminó, agarró un destornillador que se había caído al piso durante el forcejeo y sin razón alguna se lo clavó en el pecho. María Gabriela estaba en el suelo sin vida. Rubén la miró y algo en él no quiso terminar ahí. La cargó hasta su cama, la acomodó como si durmiera y entonces hizo algo aberrante. Le quitó la ropa lentamente y poco a poco empezó a abusar de su cuerpo sin vida, no una vez, sino varias, hasta que se cansó de hacerlo. Cuando terminó, se levantó, tomó el dinero que María llevaba encima, salió a la calle, pagó un par de deudas y fue a beber a un bar hasta no poder más, como si esa tarde hubiera sido una tarde cualquiera. En la noche volvió a su casa, vio el cuerpo de María Gabriela en la cama y volvió a abusar de ella hasta quedarse dormido, abrazado a su cuerpo sin vida. A la mañana siguiente se levantó, desayunó y volvió a salir, pero ese mismo día la familia de María, al notar que no había llegado a casa, comenzó a preocuparse. La madre y el hermano salieron a buscarla. Como eran amigos de toda la vida, lo primero que hicieron fue ir a la casa de Rubén. Sabían que se veían seguido, sabían que eran cercanos. Golpearon la puerta y nadie respondió. Miraron por la ventana y vieron algo extraño en la habitación, parecido a manchas de sangre. Así que decidieron entrar y ahí lo vieron, el cuerpo de María Gabriela sobre la cama. Llegó la policía y los bomberos al lugar. Entraron a investigar si había más víctimas en la casa. Fue entonces cuando encontraron también los cuerpos bajo la leñera. El padre y Claudio Reyes, meses de secreto, enterrados bajo la misma tierra, al descubierto en cuestión de minutos. El pueblo de Queilén entero se paralizó y en ese momento Rubén llegó. Venía caminando por la calle de vuelta a su casa y cuando vio a la policía, a los vecinos y tanta gente fuera de su casa, entendió que todo había terminado. Así que lo único que hizo fue correr. Se internó en el bosque de Chilote. Comenzó una persecución que duró media hora entre los árboles y la maleza. Al final fue un bombero quien lo alcanzó, lo agarró por la cintura y lo derribó al suelo. Segundos después llegó el hermano de María Gabriela y empezó a golpearlo una y otra vez sin que Rubén opusiera resistencia alguna. Esa misma tarde fue trasladado a la cárcel de Castro. Allí confesó los 3 crímenes sin mucha culpa y cuando los investigadores terminaron de escuchar todo lo que había hecho, soltó una frase que hasta hoy hiela la sangre a quienes la conocen. No entiendo tanto escándalo si ya están muertos. Al final, la justicia habló. Pena de muerte para Rubén. El juicio dejó en evidencia la frialdad absoluta de este hombre. No mostró arrepentimiento, no lloró, no pidió perdón. Escuchó la sentencia con la misma indiferencia con la que había dormido junto al cuerpo de María Gabriela esa noche de marzo. Pero la Corte de Apelaciones no estuvo muy de acuerdo con la condena. Su argumento fue simple. Para proteger a la sociedad de un hombre como Rubén, no hacía falta ejecutarlo, con encerrarlo de por vida era suficiente. Así que la pena de muerte fue rebajada a cadena perpetua. Siéndote sincero, por mí, ese hombre no debería tener derecho a la vida. Fue trasladado a la cárcel de Osorno. Allí pasó los siguientes 20 años sin recibir una sola visita, sin pedir ningún tipo de beneficio carcelario, como si el mundo de afuera simplemente hubiera dejado de importarle. Los mismos familiares de sus víctimas que esperaban justicia veían cómo los años pasaban y Rubén seguía ahí, en silencio, cumpliendo su condena con una conducta intachable. Y eso fue exactamente lo que lo sacó. La cadena perpetua en Chile permite solicitar libertad condicional tras 20 años de buena conducta. Y Rubén había sido un preso ejemplar. No había tenido problemas, no se llevaba mal con nadie y era relativamente bueno. Así que el 2 de mayo del 2018, la Comisión de Libertad Condicional le abrió las puertas. Rubén, de 55 años, salió de la cárcel de Osorno y se fue a vivir cerca de la región de Los Lagos. Un hombre que habría cometido 3 crímenes aberrantes
estaba libre. La reacción fue inmediata. Pamela, la hija mayor de Claudio Reyes, declaró públicamente: "Se rieron de nosotros como familia porque somos gente humilde. Si él le hubiera hecho lo que le hizo a mi padre a alguien conocido o con dinero, jamás lo hubieran liberado". Así que el pánico volvió a Keilén. La casa de Rubén, donde ocurrieron los 3 crímenes, fue demolida y en su lugar pusieron una cruz para conmemorar a las víctimas. Una cruz donde antes había una leñera con 2 cuerpos adentro. Pero lo que más perturbó a todos no fue la condena, no fue la libertad, fue lo que Rubén confesó en una entrevista con Carlos Pinto para el programa Mea Culpa cuando aún estaba en la cárcel, cuando nadie esperaba que dijera lo que dijo. Tenía una lista y en esa lista quedaron 2 nombres pendientes que nunca pudo completar. Su prima Eliana, la misma mujer que siempre sospechó de él y que llamó a la policía 2 veces por la desaparición de su tío, y el marido de Eufemia, una mujer casada con quien Rubén mantenía una relación en secreto. 2 personas que hoy, en algún lugar de Chile, aún siguen con vida, por ahora. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte y darle like. Si quieres que hable de un país en específico, déjalo en los comentarios. El comentario con más likes se lleva el próximo video. Te ha hablado Pique Díaz. Gracias por todo y nos vemos en la próxima.